el mes pasado, el fiscal Derek William Saab informó en rueda de prensa que desde enero 2022 hasta mayo 2023, casi año y medio, son 17 meses, el Ministerio Público reportó 7.165 casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en todo el país. Es decir, cada hora un niño, una niña, un adolescente es abusado sexualmente en nuestro país. Una cifra que lógicamente debe llamar nuestra atención, la atención de todos y ocuparnos de ello, que no podemos dejar pasar. Por eso hemos invitado nosotros el día de hoy al espacio a Carla Serrano. Ella es socióloga, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, miembro de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes. Carla, muy buen día, ¿cómo está? Carla, buen día. Ahí está. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días. Gracias por atendernos. Agradecida por la invitación. Y nosotros porque haya atendido. Y Carlos Trapani está también con nosotros. Él es abogado, coordinador del programa de Buen Trato de SECODAP, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Carlos, bienvenido siempre. Hola, buenos días, un gusto. Bueno, estamos hablando de cada hora un niño, una niña, un adolescente es abusado sexualmente en el país. De hecho, cifra gruesa. Ahora, Carla, ¿qué factores pueden estar generando esta cifra? ¿Era distinto en el pasado? ¿Va en aumento? ¿Cuál es la tendencia? Una primera aproximación a esta cifra. Mira, Román, la primera tentación que tengo es hacer un breve comentario a esa cifra que ofrece el Ministerio Público. A ver. Porque cuando uno la desagrega y después él empieza a hablar de las personas imputadas, las acusadas y las finalmente condenadas, vemos que la cifra baja considerablemente. Es decir, que de esos 7.000 y tantos casos que se mencionan al principio, apenas un 20% terminan siendo realmente condenados por estos delitos. Entonces, allá hay una brecha importante en donde pareciera que la impunidad sigue reinando. Bueno, definitivamente este tema es intenso, es álgido, es complejo. Hay una campaña que yo he escuchado en otras oportunidades y que me parece súper interesante mencionarla porque habla de los secretos que duelen. Sí. O sea, muchísimos niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual guardan secretos que duelen porque esconden una violación gravísima a su derecho humano a la integridad física y a la personal y a la psicológica. Nosotros en Rednar venimos monitoreando noticias en prensa, y por supuesto, aunque las cifras nuestras son más pequeñas, porque no tenemos la capacidad que puede tener, por ejemplo, el Ministerio Público, en el monitoreo que hemos hecho de diciembre a marzo, por ejemplo, nosotros hemos encontrado eso, que una cifra importante de adolescentes, son los principales, entre 12 y 17 años de edad, está como aproximadamente un 40% de las víctimas de abuso sexual, un 30% alrededor de 6 a 11 años, y si lo desagregamos por regiones, te pudiéramos decir que en ese monitoreo de noticias, Zulia, Carabobo, Táchira, Lara y La Guaira son los estados que reseñan más casos de abuso sexual en prensa. Carlos Trapani también está con nosotros, además de Carla Serrano. Carlos, si quieres agregar algo, lo he dicho por Carla, bienvenido, pero quiero para los dos el planteamiento saber ¿qué podemos hacer o qué se debe hacer desde el Estado, que tiene una responsabilidad, lógicamente, desde las instituciones de nuestro país, y ello incluye a colegios, a escuelas, etcétera, etcétera, y desde la familia, qué podemos y debemos hacer, conociendo como conocemos, que en buena medida los victimarios están dentro del mismo núcleo familiar? ¿Qué podemos hacer en esas tres instancias, Carlos? Mira, yo coincido con el análisis que presenta Carla. Sí. El hecho de que el Ministerio Público anuncie una cantidad de casos imputados, eso no significa que hayan sentenciados. O sea, hay una brecha. Y más allá de los sentenciados, bueno, ¿cuál es el acompañamiento a las víctimas y a las familias de las víctimas que se hacen en este tipo de casos? Desde la experiencia de SECODAP, servicios de atención psicológica especializados en abuso sexual son casi inexistentes. Y cuanto más te alejas de la capital, más desprotección hay. Y una víctima, si no está debidamente acompañada, no va a poder afrontar el proceso judicial, el proceso de investigación y todo lo que eso conlleva. Entonces, bueno, no basta un tuit, no basta una rueda de prensa si eso no se traduce en políticas, en programas, en servicios, en inversión. Eso es como el análisis de los datos presentados por el Ministerio Público. Estamos hablando de 400 casos por Carlos, disculpa, es que perdí la cifra porque falló la comunicación. ¿Hablabas de 400, dijiste? Cuando yo divido esa cifra por los 17 meses de reporte, sí, estamos hablando de 411 casos aproximadamente.
Ya el hecho de que haya un caso ya es motivo de alarmarnos como sociedad. Ahora, ¿qué hacer? Insistimos en SECODAP, la prevención. En la medida que los padres están alerta de cuál es el entorno del niño, quiénes son los principales cuidadores, estar atentos a las señales de alarma, bueno, en esa medida vamos a evitar la violencia. Entender que siempre el abusador sexual es una persona cercana al entorno del niño. Sí. No es como en las películas, que es una persona que sale de madrugada, con capucha. No funciona así el abuso sexual. Entonces la prevención es la principal recomendación. Y la segunda recomendación que atañe al Estado tiene que ser con evitar la impunidad. Y eso implica todo un proceso integral de justicia que evita que estos hechos no se repitan, pero que esa víctima también se encuentre debidamente acompañada. Y bueno, el tema de la formación, el tema del fortalecimiento de las capacidades, hablar del abuso sexual, hablar de sexualidad, hablar de factores de riesgo frente a la sexualidad, poder explicarle con claridad a padres, a docentes, los riesgos que implica el abuso sexual y cómo lo podemos evitar. Esas son al menos 3 herramientas que podemos implementar en el inmediato. Sí. Es Carlos Trapani, es la voz de Carlos Trapani. Carla, lo mismo, ¿cómo hacer desde el Estado, desde nuestras instituciones, pero nosotros desde casa para evitar que esta cifra se mantenga, para dar con ella? Hablar de sexualidad con los niños es fundamental, porque eso aporta tranquilidad y seguridad, pero allí yo creo que tenemos que ser muy sinceros, muy honestos y decir que buena parte de los adultos significativos que cuidan a los niños no tienen esa educación sexual, razón por la cual no la pueden transmitir. Perdón, solo un paréntesis. Yo con preocupación veo como padres hoy día normalizan excesos, por ejemplo, en la iniciación sexual de sus hijos o incluso en la socialización. ¿A qué me refiero? A cosas que no son normales se empiezan a normalizar diciendo, bueno, pero es que eso es lo que está ocurriendo por estos días. Eso es lo típico en una fiesta, eso es lo típico en el colegio, eso es lo típico en una reunión. Padres que normalizan excesos. Es que eso es una contradicción, porque entonces cuando, por ejemplo, se habla de educación sexual, saltan todos los padres a decir que no, o buena parte de los padres, para no generalizar, que no están de acuerdo con que a sus hijos se les eduque con respecto a estos temas. Entonces, es un tema que es tabú y es un tema de verdad en el cual no estamos recibiendo la capacitación necesaria para darla, porque hay que hablar con los niños, hay que ofrecerles capacidad de escucha, de atención, de confianza, de que los vamos a proteger si nos cuentan justamente un secreto, enseñarle a los niños que hay secretos buenos y hay secretos malos, porque si es un secreto que te genera angustia, preocupación, dolor o cualquier otro tipo de alteración de tu conducta, por supuesto es algo que hay que trabajarlo, que hay que enseñar a los niños cómo se llaman las partes íntimas de su cuerpo y cómo deben cuidarlas para que puedan ellos después expresar preocupaciones al respecto, porque además la violencia sexual no solo es directa, también puede ser indirecta, como mostrar fotos, como mostrar imágenes, como personas adultas que observan a un niño vestirse o desvestirse, o ducharse. Entonces hay muchas formas de ejercer violencia sexual contra los niños y los niños deben estar preparados para eso. Pero desde el tabú y desde la desinformación es poco lo que se puede realmente hacer. A mí me gustaría también mencionar, y ahí Carlos nos puede apoyar porque es el abogado en la entrevista, o sea, nosotros tenemos una ley para la prevención y la erradicación de la violencia sexual contra niños del año 2021 y como suele ocurrir, una vez más tenemos una ley que no se implementa. Tenemos una ley con una serie de artículos, con una serie de propuestas, con un Consejo Nacional que se debería instalar para llevar adelante a cabo una serie de acciones y nosotros no vemos que eso se materialice. O sea, esa Comisión Nacional tiene una serie de atribuciones en su artículo 14 para la prevención y la protección integral de los niños y no vemos realmente qué es lo que está haciendo. Carlos, hablabas hace un instante de prevención y bueno, Carla ahora dice que es valioso tu aporte como abogado y considero que sí. Lo mejor es evitar desde la prevención de la que hablabas, pero en la eventualidad que algo pueda ocurrir con alguno de nuestros hijos o representados, ¿qué debo hacer como padre? ¿Qué debo hacer como representante? ¿A dónde acudir? La denuncia inmediata. Y cuando digo inmediata, bueno, no es mañana, pasado, en la medida que se tiene conocimiento de un hecho de violencia, hay que denunciar. Y se denuncia, yo siempre recomiendo en instancias más cerca que tengamos, ¿no? Porque no necesariamente la realidad de Caracas es la realidad del país. Si a mí me queda cerca un consejo de protección, bueno, esa es una instancia. El 6CPC,
policías administrativas, Ministerio Público, en la instancia que sea más cerca. Y si esa instancia no es competencia en materia penal, bueno, tiene la obligación de derivar y acompañar a esa persona para que su petición tenga algún tipo de respuesta en lo más cerca. Y si el caso me desborda, no sé qué hacer, no sé cómo hablar del caso, hay que pedir ayuda. No, como padres tenemos que entender que no nos la sabemos todas, claro, y por eso pedir ayuda también es una herramienta importante de protección. Claro. Y desde el Estado entender, bueno, podemos tener la ley, pero tenemos que superar ese fetichismo legal, que pensemos que con toda una ley resuelve los problemas sociales, y no es así. Tiene que haber toda una institucionalidad que se ponga en funcionamiento a los fines de proteger a los niños, y eso parte por programas, por servicios, por inversión, por personal debidamente sensibilizado y capacitado, por recursos, porque estas medidas requieren inversión que permita, bueno, que esos servicios sean de calidad. Y bueno, hay un conjunto de elementos que superan lo que la ley te dice. La ley te establece el camino, la hoja de ruta, sí, pero hay otro trabajo que hay que hacer que le corresponde al Estado, y ahí lamentablemente los servicios son bien escasos, bien ilimitados, y en algunos contextos son inexistentes. Claro. Carla, ¿algo que agregar? Sí, fíjense que en el sistema de protección integral de niños, los consejos municipales de derechos tienen atribuciones importantísimas en cuanto al diseño de políticas públicas en lo local. Evidentemente, estos casos de abuso sexual tendrían que estar siendo trabajados en los 300 y tantos municipios del país con campañas preventivas, porque bueno, hay todo un tema cultural, de sistema patriarcal, de adultocentrismo, de entender a los niños como todavía como objetos, como mercancía, cosificados, de los cuales nos podemos aprovechar en esta simetría de poder, ¿no? Entonces creo que hay que destacar esa labor que no están cumpliendo los consejos municipales de derechos, y quizás yo cerraría diciendo que nuestros niños, niñas y adolescentes deberían sentir de parte de nosotros la confianza absoluta, la certeza de que les vamos a creer lo que nos digan, de que les vamos a escuchar. Eso. Y que inmediatamente vamos a activar mecanismos de protección para desentrañar cualquier situación que se esté presentando. Tenemos que abrir los ojos. Claro. Tenemos que abrir los ojos para cuidar a nuestros niños. Carla, muchísimas gracias por este tiempo. A la orden. Carlos, igual, gracias por acompañarnos. Un abrazo. Carla Serrano, socióloga, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, miembro de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, y Carlos Trapani, abogado, coordinador del programa de Buen Trato de SECODAP, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Le ponemos música al espacio. Puede ser Elton John, Dua Lipa, Cold Heart.